¿Grasa de cerdo o aceite vegetal? ¿Qué es mejor para cocinar? ¿Cuáles son los beneficios de usar grasa de cerdo todos los días? ¿Y cuál es la diferencia con la manteca y los aceites vegetales? ¿Qué es el famoso punto de humeo de las grasas al calentarse y por qué eso es importante para nuestra vida? Este es un tema de enorme polémica y hoy quiero que debatamos juntos. Hay mucha desinformación en las redes, personas recomendando un tipo u otro de grasas para que comamos y preparemos nuestros platos. Y hay graves errores que se cometen. Por ejemplo, pensar que el punto de humeo al calentarse es lo único que determina si la grasa de cerdo o los aceites vegetales son mejores. También hay secretos que muy pocos saben, pero que impactan en gran medida en nuestra salud, y hoy te los voy a revelar. Hasta hoy, este es el único video de internet que tiene recopilado tanta información y respaldado por la ciencia. Decenas de artículos e investigaciones y opiniones de los mayores expertos para que cuando cocines no solamente lleves sabor en tus platos, sino también salud, bienestar y longevidad, y tomes decisiones de manera informada. Pero primero, separemos dos cosas muy importantes. ¿Querés cocinar para darte un gusto en alguna ocasión especial y conoces muy bien los riesgos y beneficios de cada grasa y aceite? En ese caso, elige el que más te guste, no hay problema. A todos nos agrada darnos un gusto de vez en cuando. Pero si estás usando un determinado producto todos los días porque pensás que es más saludable, mucho cuidado, no todo es como te lo contaron. ¿Qué pasa si utilizas mal las grasas para cocinar? Bueno, mientras que yo les hablo aquí, 30 personas por minuto están muriendo en todo el mundo por problemas cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames, problemas de presión arterial, problemas en la aorta. Y estas enfermedades están vinculadas directamente con lo que hacemos y con lo que consumimos. Nuestros genes cargan el arma, nuestros hábitos la disparan. Y nuestros hábitos están atados muchas veces a creencias que tenemos. Algunos tipos de grasas y en la dosis que las consumimos producen inflamación en nuestro cuerpo, aumentan el colesterol LDL, el famoso colesterol malo, y tapan nuestras arterias, producen aterosclerosis, tanto en nuestro corazón como en nuestro cerebro y en el resto de la circulación. Y esto nos mata. O, si no nos mata, nos deja con secuelas. Y no solo eso, presta mucha atención cuando estás cocinando. Por ejemplo, cuando estás fritando algún producto, ya sea usando grasa de cerdo, manteca o el aceite que más te guste. Si comienza a salir humo de la sartén o se prende fuego, larga pequeñas llamas de fuego, tira el aceite o la grasa. No lo uses más. Porque si ese producto ya era malo y te iba a causar inflamación, aterosclerosis, problemas cardíacos, ahora que se quemó, también te va a aumentar el riesgo de cáncer, problemas en el hígado e incluso Parkinson. Porque al producir estos humos y al quemarse, acumula sustancias tóxicas, dañinas para nuestro cuerpo. Ya te voy a dar más detalles. Y voy a respirar un poco y les voy a hacer una alerta. Fíjense cómo abunda la mala información. Seguramente ya habrán visto en la televisión o en las redes sociales aquellos chefs famosos que están cocinando con grasa o con aceite y les prenden fuego a la comida. Esto puede verse muy elegante, muy canchero como decimos en mi país, y llama mucho la atención, pero es sumamente nocivo para tu cuerpo. Dicho esto, ¿cuáles son las mejores grasas para cocinar? Ya sea fritar, asar a la parrilla, hornear o incluso dorar nuestra comida. Y acá tenemos varios tipos. Primero, la vieja y conocida grasa de cerdo. También tenemos los aceites vegetales, oliva, coco, girasol, canola, aguacate, maní, entre otros que ya te voy a contar. También tenemos a la manteca hecha con leche de vaca y la margarina. Con respecto a la margarina, te la resumo en 4 palabras. No la uses nunca. El resto sí merecen que las expliquemos un poco más. Mucha atención a estas palabras. Para que una grasa
sea adecuada para cocinar, debe permanecer estable, no perder su calidad nutritiva y no acumular sustancias tóxicas al calentarse. Y al mismo tiempo, esta grasa debe ofrecer algún beneficio para nuestro cuerpo al consumirla. Por ejemplo, aportarnos ácidos grasos saludables que protegen al corazón y bajan la inflamación en nuestro cuerpo, y también, de ser posible, aportarnos antioxidantes y vitaminas. Este producto existe, yo ya les voy a contar cuál es. Y para entender eso, les voy a explicar primero qué es el famoso punto de humeo. Todos deben saber esto, y quiero que vos le pases este conocimiento a tu hija, a tu hermana, a tus sobrinos, a todos los que vos conoces. El punto de humeo es la temperatura a la cual el aceite o la grasa comienza a descomponerse. Cuando alcanza determinada temperatura, se produce un cambio en la estructura molecular de estas grasas y comienzan a reaccionar con el oxígeno que hay en el aire, produciendo sustancias no deseadas, tóxicas para nuestro cuerpo, llamadas aldehídos, las cuales se van acumulando en tu sartén y van entrando en tu alimento, y cuando los consumís te producen daño. Comienza a prestar atención y vas a ver en tu sartén que en algún momento comienza a salir humo del aceite, o comenzás a sentir ese olor más rancio y ese olor a quemado. No uses más ese aceite, descártalo y elige alguno de los otros que ya te voy a nombrar. ¿Sabes lo que está ocurriendo acá en realidad? Si alguna vez dejaste un aceite o una grasa destapada en contacto con el aire, vas a ver que después de algunas horas o días tiene un gusto y un olor rancio porque se descompuso. Bueno, cuando calentamos los aceites a determinada temperatura, también se descomponen. Ocurre exactamente lo mismo, pero de manera mucho más rápida. Yo no creo que ninguno de nosotros utilizaría una grasa o un aceite rancio para cocinar. De la misma manera, no debemos utilizar aceites o grasas que se queman o que alcanzan un punto de humeo fácilmente. Y cuando alcanza el punto de humeo, está muy cerca del punto de combustión, es decir, de que se prenda fuego. Por eso vas a ver que a veces salen pequeñas flamas, las que te conté anteriormente. Descartá, tirá esa grasa o aceite. Consumir o incluso inhalar las sustancias tóxicas de estos humos no aumenta solamente el riesgo de problemas cardíacos, sino también de Parkinson, problemas de hígado, cáncer. Y ten en cuenta esto: cuando cocinás, ya sea fritar, hornear, asar o incluso dorar tus alimentos, es muy común que se alcancen los 180, 190, 200 grados centígrados. Entonces necesitas elegir una grasa o aceite que soporte estas temperaturas. ¿Cuáles son los diferentes puntos de humeo? Y también te dejo en la descripción del video. Comenzando con los aceites vegetales. Aceite de oliva virgen, 216 grados. Muy bueno. Aceite de oliva extra virgen, 170, 180 grados. No es muy bueno para calentar. Aceite de coco refinado, 230 grados. Bueno para calentar. Aceite de coco virgen, 150 grados. No lo calientes. Aceites de semillas refinados, girasol, maíz, maní, uva, soja, 220, 250 grados. Mientras que los aceites de semillas sin refinar, 170 grados más o menos. Ahora escucha este: aceite de aguacate refinado, 270 grados. Es uno de los mejores para calentar. El aceite de aguacate sin refinar, 190, 204 grados. El aceite de canola refinado, 204 a 230 grados. Ahora, ¿qué pasa con la grasa de cerdo? El punto de humeo es bajo, 160, 180 grados. Y la manteca de leche de vaca, 177 grados más o menos. Y una aclaración acá: con aceites vegetales vírgenes me refiero a aquellos que fueron obtenidos por prensados a frío. Es decir, se los prensa para obtener el jugo graso natural de la semilla. En cambio, aceite refinado quiere decir que se le agrega algunas sustancias químicas disolventes para así obtener el aceite. Los refinados son considerados aceites menos saludables porque esas sustancias químicas para disolver también destruyen vitaminas y antioxidantes que puedan tener las semillas. Por eso los vírgenes son mejores, sobre todo para consumirlos fríos.
Ahora, los refinados no dejan de ser saludables en su justa medida y tener algunas ventajas, como que es posible calentarlos. Mirando solamente los puntos de humo, uno podría deducir que los aceites vegetales refinados son mejores para cocinar, fritar, hornear, dorar. Sobre todo el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de canola y también el aceite de oliva virgen. ¿Será verdad? Uno también podría pensar que la grasa de cerdo y la manteca no son buenos para calentar porque se queman fácilmente y acumulan estas sustancias tóxicas. Ahora, es un grave error mirar solamente el punto de humeo, ya que esto no es todo. No hay que olvidarse que cuando estamos cocinando con grasas o aceite, ese alimento los absorberá. Entonces, también debemos mirar la calidad nutritiva del producto con el cual estamos cocinando. Al fritar un alimento, por ejemplo, 10 a 30% del peso final de la comida es aceite o grasa absorbida. Entonces, con respecto a la calidad de la grasa que comemos, comenzando con la grasa de cerdo, es muy rica en grasas monoinsaturadas que son muy saludables, pero también contiene una gran cantidad de grasas saturadas. Si bien las grasas monoinsaturadas son buenas para nuestro cuerpo, lo que nadie te dice es que la proporción entre grasas saludables y poco saludables no es la mejor. Y acá no les estoy diciendo no coman cerdo, no elijan grasa de cerdo para sus alimentos. Les estoy diciendo que existen opciones mejores. Consumirla o usarla para preparar alimentos de vez en cuando, en ocasiones especiales, cuando querés darte un gusto, no tiene nada de malo. Pero su uso diario puede llevarte a inflamación crónica, problemas cardiovasculares, infarto, derrames y acortar tu vida sin necesidad. Un estudio del 2018 con más de 90.000 personas publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, hecho en Harvard, mostró que las personas que consumían grasa animal diariamente tenían 21% más riesgo de morir. Este y otros estudios también muestran que cuando se reemplaza la grasa animal por grasa vegetal en su justa medida, hay una caída drástica de la mortalidad. Entonces, para cocinar a fuego alto, ya sea asar, fritar, dorar u hornear a 180 grados o más, es preferible usar aceites vegetales con puntos de humeo más altos para evitar que se acumulen sustancias nocivas y sabores desagradables. Pero doctor, dígame cuál. Bueno, considerando el punto de humeo y la calidad de la grasa, los mejores para cocinar son el aceite de oliva virgen, el aceite de aguacate refinado, el aceite de girasol alto oleico que me olvidé de nombrarles anteriormente, es un aceite de girasol especial rico en ácido oleico, y el aceite refinado de canola. Esos son los mejores, sabiendo que no existe uno que sea perfecto, todos tienen sus pros y contras. El aceite de oliva extra virgen, si bien es uno de los más saludables por su composición de grasas saludables, antioxidantes, vitaminas, no lo podemos calentar, su punto de humeo es bajo, es mejor consumirlo frío, ponerlo a tu plato cuando ya está listo en la mesa. El aceite de coco, a pesar de que hace mucho ruido en las redes y está muy de moda, es solo una idea mal vendida. Tiene muchas grasas saturadas, por eso es sólido a temperatura ambiente. No es la mejor opción, sobre todo si estás buscando controlar tu peso, mejorar tu metabolismo y disminuir la inflamación. Pero claro, si deseas eventualmente darte un gusto, preparar algún plato, algún pastel o guisado y que tenga un sabor agradable a grasa animal o al aceite que más te guste, usa grasa de cerdo, por ejemplo, pero con moderación y buscando compensar con otros hábitos y alimentos saludables a lo largo de los próximos días. La elección entre grasa animal y aceites vegetales depende de tus objetivos de salud. Lo importante es que tomes una decisión informado. El equilibrio y la moderación son la clave. Por último, te quiero dejar algunos tips saludables. Número 1. Intenta comer menos fritos. Si aún así decides comerlos, usa la menor cantidad de grasa o aceite posible y quita el excedente con un papel absorbente. Considera cocinar en freidoras de aire sin aceite. Usa aceites saludables frío en tus comidas. Cuando el plato ya está servido, prefiere siempre aquellos prensados a frío,
vírgenes, extra virgen aceite de oliva o aceite de aguacate, canola, sésamo, girasol alto oleico, ya que estos aportan, además de grasas muy buenas, sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Evita al máximo las mantecas y no uses margarinas, nunca, ya que contienen sustancias muy tóxicas. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario acá abajo y no te olvides que nuestro libro ya está disponible para todo el mundo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.